Empecemos, yo creo que como dice el apóstol, que empecemos agradecidos, primeramente porque es Dios el que nos está como llamando a iniciar el día buscándolo a Él. Que yo creo que sí, que como se dice, si algo empieza bien, pues es más fácil que termine bien. Y yo creo que es importante darle la prioridad y es importante que nosotros estemos pues, agradecidos con este espacio, agradecidos por de pronto la madrugada, principalmente porque estamos aprovechando el tiempo. Y porque cuando digo que estamos aprovechando el tiempo, es que lo estamos invirtiendo bien. O sea que cuando se siembra bien, pues también está la posibilidad de que nosotros podamos recoger bien. Por eso todo, por eso hay muchas cosas en el proceso de rehabilitación en la que pues nos enseña a nosotros a invertir bien. De pronto a veces lo vemos como que nos están pidiendo esfuerzo, que nos están pidiendo más, que nos están a veces pidiendo que nuestra contribución no deje de verse generada, que no deje de estar presente el hecho de que nosotros jugamos un papel dentro de la comunidad o que nosotros estamos eh, aprendiendo a servir, a pensar en los demás. Y a veces pensamos que Dios nos está dejando afuera a nosotros, como cuando el apóstol dice que lo pongamos primero a Él, que segundo a quién. ¿Quién me dice quién va de segundo? El, ¿Quién? Como dice, ¿qué? Como dice que el mandamiento, que la ley la resumieron fue en que amáramos a Dios sobre todas las cosas, que amáramos al prójimo, dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces una vez dice, pues me dejaron por fuera, o, o qué sentido tiene si yo no soy tan importante. Pero entonces en este capítulo también nos dicen, lo importante no es el que se alaba a sí mismo, o sea, el que se pone de primero, sino que es importante a quien Dios alaba. O sea, que ya ha pasado por poner en un lugar, ya ha puesto en el lugar en el que corresponde a Dios y en el lugar que corresponde al prójimo, y que de pronto no se, no se le daña el proceso pensando solamente en sí mismo. El apóstol ha hablado mucho en estos espacios que cuando uno piensa solamente en uno, a veces decide mal. A veces se le apaga como esa chispa en la que la persona empieza a, a tener cosas para dar, en donde solamente piensa en que hay cosas por recibir. Entonces ahí es cuando uno empieza a entrar como en un inconformismo, en que me falta esto. Y si nos ponemos a pensar, nosotros tenemos como personas que están empezando el día buscando de Dios, empezando el día recibiendo, pero así mismo como recibimos por una gracia,
Asimismo tenemos para dar muchas cosas. Asimismo Dios nos está capacitando a nosotros para compartir mucho con otros. Compartir no solamente cuando usted tiene algo material para darle a otros, sino también lo que Dios le está dando. Dios que le puede estar dando en su proceso. Porque si lo vemos de la forma, digamos, material, uno a veces piensa que le están quitando. Uno a veces piensa que esto no, que yo a veces pensaba que en el proceso la ganancia era estar recibiendo lo material, que otra vez me dieran confianza, pero a veces no veía lo que Dios me podía dar a mí y cómo lo que le dan a una persona, cómo va a servir luego para libertar a otros, como cuando estaban hablando de Moisés. A él se lo llevaron por un desierto en donde andaba solo, por el desierto. Y hay momentos en los que la persona se siente sola. Hay momentos donde, de pronto, donde Pablo, que dice Pablo, defiende su ministerio, pero de pronto había momentos en los que ese ministerio podía Pablo decir, no, pues me dejaron de último. En el mismo proceso de uno, en la misma recuperación de uno, a veces uno piensa que lo han dejado solo, que no está recibiendo el apoyo, que Dios, que Dios de pronto lo está llevando a uno a momentos difíciles, pero cuando Pablo empieza a defender su ministerio, o sea, están diciendo que ya no, que ya había entendido unas cosas en las que podía decir que él no estaba caminando solo, que él no estaba perdiendo el tiempo, ni que estaba haciendo ya de más, que estaba en cosas innecesarias, sino donde veía que la inversión daba unos frutos, o sea que donde veía que la siembra también podía dar una cosecha. Y a veces en el proceso de rehabilitación, una persona está sembrando, pero de pronto piensa que si no está cosechando al mismo tiempo, no está pasando nada. Y yo creo que para defender su ministerio, Pablo tenía que así fuera sembrando, que ahí se estaba invirtiendo bien, de que no solamente consistía en alabarse a sí mismo, sino en tener como esa conciencia de que lo que importaba era simplemente hacer las cosas de la forma correcta. Entonces, estos días pues nos han estado hablando que nosotros debemos defender el proceso, que están hablando de los cimientos. Ayer se habló de la mansedumbre, de la ternura, de cómo el Hijo de Dios se ofreció para ni siquiera, para ni siquiera él pagar por algo que él había hecho. Pero entonces esas cosas no solamente son como para dejárselas al Hijo de Dios, porque en el proceso de rehabilitación a veces que nosotros llegamos limitados, nosotros a veces no vemos que debemos dar un poquito más de nosotros, a veces nos cuesta perdonar a otro,
A veces nos cuesta dar algo de nuestra parte, entregar algo de nosotros para que de pronto otro tenga. Cuando nos están hablando de estas cualidades en las que Pablo les decía, en las que Pablo les rogaba que tuvieran presentes esas cualidades del Hijo de Dios, pues les estaba diciendo que por medio de la búsqueda de esas cualidades era que iban a encontrar la forma de alinearse con su proceso, sea de rehabilitación, o sea de otras cosas. Porque si yo creo que Pablo en ese momento le estaba rogando a otros, era porque también necesitaban proceso. Ya que necesitaban también entender unas cosas porque estaban limitados y a veces no podían desarrollar unas cualidades, a veces no podían potenciar todo lo que eran, porque a veces no tenían unas cualidades que solamente podían encontrar en el Hijo de Dios, que podían encontrar por medio de un aprendizaje, por medio de un proceso, por medio de una formación, porque en ese momento yo creo que Pablo estaba hablando de que defendió un ministerio y que estaba rogándole a otros, la estaban llevándolos a conocer una verdad porque también la necesitaban, porque también eran problemáticas, porque también habían personas que no encontraban una libertad, que de pronto estaban esclavizadas por algo. Y que eran personas que a veces les costaba reconocer la importancia de la instrucción, que a veces eran personas que les costaba experimentar todo lo que Dios les tenía, que de pronto lo entendían mal, que de pronto sentían que Dios les estaba quitando. Entonces, en este capítulo, el apóstol también lo ha relacionado con los cimientos, porque a veces en una casa uno no mira los cimientos, uno mira la baldosa. Cuando se remodela, normalmente las personas cambian la baldosa, cambian la pintura, cambian rejas, cambian puertas, cambian el mesón de la cocina, los cajones, el sanitario, el lavamanos. O sea, cambian muchas cosas, así como en el proceso de rehabilitación uno puede cambiar, uno, uno puede cambiar muchas cosas, muchos detalles, muchas cosas que la gente se queda impresionada. Como cuando a una persona que le dicen, vea, ahí le mandamos pantalón nuevo y camisa nueva. Entonces la persona para mandarle la foto que ya recibió, le dicen póngase su pinta y le mandan la foto. Y lo ven con bigote y todo, entonces le dicen va, afeítese, le pone la ropa nueva y le vamos a tomar su foto. Y el cambio se ve automáticamente. Pues, ahí sea con unos días que es el consumo, uno sabía allá afuera que cambiaba la apariencia, pero que también la apariencia volvía a ser la misma, así fuera con 2 días de consumo que uno retomara. Entonces en las casas normalmente cuando se remodela, se le cambian es unos detalles que a la final, si llega un temblor, no, un sanitario no le va a cambiar la estabilidad de la casa.
unos cajones de cocina no le van a cambiar la estabilidad a la casa. O sea que cuando están hablando de cimientos, es como que le estuvieran metiendo a uno con cosas de las que uno a veces no quiere ni hablar. Porque supone que los cimientos nos están involucrando o que realmente se meten con nosotros. Uno cuando llega a la fundación, yo me acuerdo que la primera vez que me iban a hacer los cortes en la fundación, yo dije, es que por favor me hace este corte, le dije al peluquero, que por favor me hace este corte que es el que me gusta. Cuando él me dijo, no, no señor, aquí el corte es igual para todos. Y aunque era algo de la apariencia, le estaban enseñando a uno que debía cambiar cosas, de que no solamente era hasta donde yo pensaba. Y entonces uno a veces dice, bueno, yo ya he dado hasta este punto, ¿y qué pasa que no veo los resultados? Es como cuando uno dice, muchachos, hoy vamos a estar activos hasta las 5 de la tarde o hasta las 2 de la tarde. Ya son las 2 y todavía no lo llaman a uno a descansar. Y no es como que, ¿será que el reloj me dañó? Hubo un discípulo que le dijo a Jesús, Maestro, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar si nos fallan? Y entonces él mismo respondió, hasta 3, hasta 7, dijo. O sea, él mismo ya tenía la respuesta. Y a veces uno, hasta antes de empezar el proceso, hay personas que dicen, yo voy a hacer tanto tiempo y yo sé que ya con eso tengo. Y entonces uno a veces dice, si eso, ya lo que sea de ahí para allá es innecesario, porque de ahí para allá ya es algo absurdo. Cuando Dios trabaja de otra manera, cuando Dios quiere mostrarle a uno que uno no está solo, que si uno no está solo, sino que va con Dios, yo creo que ahí es donde Pablo empieza a decirle, es que no andamos según la carne, o sea, no es como para que usted sienta que está viviendo la misma vida que estaba viviendo cuando consumía, en la que usted haya personas que le dan la espalda, en la que haya personas que usted sentía que ayudaba cuando tenía para gastarle a otros. Cuando uno se le acababa, se iba yendo la gente. Cuando, cuando la persona tenía para gastarle a otro consumo, eso hasta terminaba con amigos ese día. Pero cuando no tenía, no tenía mayor importancia. Entonces lo que está diciendo Pablo es que todas estas cosas las personas las deberían entender, pero dándose la oportunidad de poner primero a Dios. Y dándose la oportunidad de mirar los cimientos. Y cuando nosotros nos están hablando de los cimientos, es como la parte más dura que tiene una casa. A veces hay una dureza en uno
que uno hasta piensa que Dios no puede con esa dureza, porque uno a veces dice, maestro, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? Hasta 7, o sea, uno mismo como que, que reserva todo el potencial que Dios le tiene, porque ahí Jesús le respondió, no te digo 7 y no hasta 70 veces 7, o sea, es como cuando no le dicen a uno, usted no está nomás para que deje de consumir y vuelva a lo mismo, y no como que tiene otra cosa, que tiene más, que hay un camino que nosotros ignoramos, pero que Dios tiene ahí. Hay algo que el proceso a veces le tiene a uno, uno ignora. Y pues los cimientos, uno tumbar una columna que tiene hierro por dentro, que la mezcla que le hacen a una columna, pues tiene que ser algo que quede compacto. Yo no sé pues, mucho de construcción, pero creo que para una columna la mezcla no puede ser, o sea, la proporción que utiliza debe ser una proporción que quede realmente fuerte y tras eso le ponen hierro por dentro. O sea que para que Dios trabaje en los cimientos de uno, pues es como uno poder decirle a Dios que va a empezar a creer que Él puede con esa dureza de uno. Como, como cuando una persona dice, como cuando una persona se rinde ante algo y dice, estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a recibir el consejo, estoy dispuesto a no saber tanto. Ahí está rindiendo una dureza, porque también hay una parte donde dice que el apóstol estaba hablando, en donde dice que esas armas iban a destruir fortalezas. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ya que los argumentos y la altivez son una fortaleza que, que no tiene cualquier material ahí, que no es un material blando, sino que es un material que de pronto ha aguantado mucho. A veces uno llega convencido de cosas distintas porque esos conocimientos ya los ha pasado por muchos, lo ha sometido a muchas condiciones y uno cree que están firmes. A veces esas fortalezas de uno ya han resistido tanta cosa y la persona a veces dice, eso ni Dios puede trabajar ahí ya porque yo ya he sometido esa fortaleza a muchas condiciones, a muchas situaciones. Y la idea es que con toda esa dureza, con todo lo que a veces le cuesta a uno aceptar que otro le diga las cosas, aceptar que otro lo vaya llevando a uno, que otro le muestre un camino, que otro le muestre un camino que uno a veces ni siquiera lo puede ver.
lo que hace el proceso de rehabilitación se torna de esa forma. Está mostrando un camino a uno, está mostrando trabajar en conocimientos en los que uno ignora muchas cosas. No se ignora ese camino que le están mostrando, ignora que Dios está ahí porque Dios dice que es espíritu. Y uno se ignora esa realidad espiritual que como el apóstol nos ha dicho, la droga era algo también espiritual, que uno se pone a pensar cómo es posible que una sustancia lleve a una persona a caer tan bajo. ¿Cómo es posible que una sustancia se convierta en algo que le apague a las personas ese, como esa mirada hacia la mansedumbre y la ternura de Cristo? ¿Cómo es que algo se disfraza de, de, de algo para socializar, para compartir, para celebrar, que termine dejando familias destruidas, que termine dejando muchos daños? Ya se me pongo a ver y pues nosotros acabamos de pasar un desastre natural, terremoto, pero ¿cuántas personas no se han llevado la droga? Y las personas siguen viéndolo como algo para la rumba, como algo para el deleite, como algo social. ¿Cuántas, cuántas vidas no se ha llevado ese entorno de las adicciones? Es un desastre también. Y si no se ve por lo espiritual, pues de pronto nosotros lo vamos a seguir viendo desde otro punto de vista. Y ahí Pablo lo que estaba diciéndoles en ese, en esa defensa que él estaba haciendo, era que las personas se pudieran dar cuenta que también tenían una vida interiormente, que también necesitaban conectar con esos conceptos y como, con ese poder que Dios había puesto en la palabra, como cuando dice que la palabra de Él no vuelve vacía, ya que la palabra de Él está para rescatar personas también y rescatarlas a veces de sus propios argumentos, se convierte en una dureza y que se convierten como en una fortaleza. A veces uno cree que está guardado, que está protegido, que depende de lo que sabe. Y cuando le están diciendo que no sé, que no dependa de su argumento y no que dependa de Dios, van a haber momentos en los que uno se siente o solo o se siente vulnerable, porque a veces la armadura de Dios uno la ve como si fuera algo menor
a una armadura física. Si de pronto usted se monta en un carro blindado, de pronto usted dice, en este carro no le pasa nada a uno. Si de pronto usted está, eh, no sé, usted guarda algo que sea importante para usted y lo mete en una caja fuerte, usted de pronto dice, eso ahí no le pasa nada. Está bajo una fortaleza. Pero cuando le dicen, ya no hay, ya no hay esa seguridad, ya no cuente con eso, sino que empiece es a ponerse la armadura de Dios. Uno a veces como que dice, ¿será que Dios se acuerda de mí si yo lo busco? ¿Será que cuando yo entré a la fundación él se quedó allá afuera y no está conmigo? ¿Será que Dios se quedó allá con mi familia, pero a mí me dejó abandonado? Y Dios está diciendo, ahí como Pablo está diciendo, pónganse la armadura, pero la de Dios. O sea, entiendan las cosas de una manera distinta. No solamente piensen en que su seguridad está puesta en la carne, como dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que dentro de cada uno de nosotros, Dios tiene unas herramientas distintas, tiene unas armas distintas, pero que tienen que ser como alimentadas día a día. Por eso nosotros nos levantamos y empezamos a hablar que necesitamos fortalecer una fe, que necesitamos vernos distintos para que también pasen cosas distintas, que necesitamos ver que si estamos sembrando, no estamos sembrando para recoger como nosotros pensamos que se recoge. Que si se está sembrando algo, así sea lo más simple, lo más sencillo, es más importante que Dios lo ponga a sembrar algo sencillo. Le puede producir más que usted siembre algo sencillo para Dios, a que usted siembre cosas que dejen al hombre boquiabierto. En la Biblia dice que una persona que le dé hasta un vaso de agua a otro, que eso lo está viendo Dios. Que cuando usted le está, que cuando usted está ayudando a otro, hay una parte donde dice, lo que hicieron con otro, lo hicieron conmigo. Y uno a veces dice, pero, pero yo quiero que a mí me suelten es algo más grande, algo como más, como un cargo, como que yo quiero salir a conquistar el mundo, como dice el apóstol. Cuando usted de pronto con lo más mínimo, Dios lo está poniendo a que por medio de eso usted recoja más.
que usted así no, que usted así en el proceso no tenga mucho, que usted trata de dar lo mejor, puede pasarle como a la mujer que solamente le queda una moneda, pero que Jesús de una se paró en la mitad y le dijo a todos, esta mujer dio más que todos los que dieron de lo que les sobraba, porque Dios no solamente estaba viendo según la carne, porque no estaba pendiente a quién militaba según la carne, ya no estaba viendo quiénes eran los que estaban más seguros, de pronto de las personas que estaban dando de lo que les sobraba, de pronto había gente que podía tener hasta guardias ahí escoltándolos. Y él dijo, la señora que dio todo lo que tenía, si fuera una moneda, dio más. O sea que Dios realmente está mirando el cimiento, está mirando y usted está remodelando todo. Había uno que cogió al peluquero de la fundación y le dijo, es que hágame las cejas de Cristiano Ronaldo y le pusieron plan a los dos. Y entonces el hombre quería dar mejor, pero pues uno a veces necesita es como averiguar cómo está el cimiento. Uno a veces necesita es como realmente decir yo quiero que cambie mi vida, yo quiero que así como Pablo les estaba dando todas estas cosas, les estaba diciendo, pero pues no, todo lo que yo les estoy diciendo no es para que se alaben ustedes mismos. O sea, todo ese conocimiento, todo lo que ustedes están dando, pues no es como para que se vuelva una persona solamente mejor hablada o que ustedes ya, digamos, por lo menos acá en la fundación, en Proyectando Generaciones, se maneja que todos más o menos manejen como el mismo corte de cabello y todo, porque si se dejara que cada uno se haga su corte, pues, ¿cómo estarían esos cortes? Uno con trenza, el otro con una mota, el que se deja las patillas como de judío, con barbas, con tribales, con rayas, porque hay fundaciones así. Y entonces, aunque si maneja una presentación personal, yo digo que buena, pues también es importante que la persona diga, pues yo quisiera experimentar lo que está diciendo ahí, la mansedumbre y la ternura de Cristo. Y eso le está diciendo Pablo, que perseguía a cristianos. O sea que él la estaba experimentando. Le está diciendo a otros, experimentenla también. Porque de pronto él en un punto él no veía eso. Él decía, todo lo que esté relacionado con Cristo hay que eliminarlo. Es como una plaga. Son una enfermedad social y los perseguía. Y ese mismo que perseguía, ese mismo que rechazaba y que no lo veía por ese lado, lo de Cristo, ya es que rogándole a otros que por la mansedumbre y la ternura de Cristo. O sea que se dejó fue tocar los cimientos, dejó que no le dieran porra nomás a las paredes, o que no le dieran lija a las paredes para pintarlas de otro color, sino que dejó fue que le llegaran
a toda la, como a todo lo que él era. Entonces, pues, esto es como lo que el apóstol nos ha estado hablando estos días de que nosotros podamos mirar los cimientos, que por lo menos no es que, no es que nosotros, no es que todo dentro de nosotros sea negativo ni nada de eso, sino que sí necesita, pues, Dios quiere llegar como a todo lo de nosotros, a todas las áreas. Quiere llegar a tomar todas las dimensiones de nuestra vida y empezar a renovar. Que a mí me llama la atención cuando dice que él toca la puerta. O sea, una persona que está tocando una puerta es porque así esté lloviendo, así está haciendo sol, así está haciendo frío, es una persona que no está entrando a lo mal hecho. Yo ayer estaba viendo un restaurante donde la gente toca la puerta. O sea, no tiene acceso así como a una panadería que uno va entrando, sino que era un restaurante y la gente toca la puerta afuera. Así llegue en camioneta, así quiera dar propina, le toca tocar la puerta. Y yo estaba pensando cómo Dios hace con nosotros, que dice que Él toca la puerta, sabiendo que hay que hacer un trabajo de cimientos, sabiendo que el Hijo de Dios, sabiendo que las personas no podían cumplir con todo para Dios, y tocando la puerta a tal punto que tocó la puerta hasta andando como hombre. O sea que con qué autoridad le está diciendo que no militemos en la carne, que podemos derribar fortalezas. Entonces, cuando yo estaba pensando, cuando yo veía personas que tocaban la puerta y les tocaba esperar ahí, pues yo me ponía a pensar, ¿era que con qué nosotros a veces dejamos a Dios ahí tocando la puerta? Que de pronto no le dejamos como que él de una se haga dueño de lo que es de él. Porque yo creo que las cosas no las trata igual el dueño que a alguien que le han prestado algo y a nosotros nos prestaron, yo creo que a nosotros nos han prestado la vida, pero que la idea es que en los cimientos, que para los cimientos, pues a nosotros no nos duela tanto que él trabaje en los cimientos si pensamos que él es el dueño de eso. Si admitimos que a veces somos malos constructores, dice que los constructores rechazaron la piedra angular, o sea, la piedra que de verdad sostenía todas las cosas, y que esa piedra era el Hijo de Dios. Entonces, yo creo
que los cimientos pues son importantes, que son como esa parte que a veces nosotros decimos, yo no, yo no me meto con eso porque me da pena o porque es muy duro. Yo por lo menos en el primer proceso yo escondía tanto todo, o decía, pero escondía tanto que, que a lo último me dijeron, no, hay que hacerle un banco. No, usted tiene charlado a todo el mundo, no está haciendo nada. Hacía caso, pero no estaba haciendo nada. Y entonces le dicen a uno, ¿usted sabe por qué está aquí? Uno, no, pues, si yo hago caso, no sé por qué estoy aquí, porque no está haciendo nada. Pura pintura y cambio de rejas, de chapa, de ventanas, pero, pero pasaría lo mismo. Y a los 10 días, puede estar un año, a los 10 días ya consumiendo otra vez. Entonces, usted puede ver una casa con, con toda la pintura, la mejor pintura y todo, pero la idea es que nosotros podamos resistir para, para las distintas situaciones que nos toca enfrentar. Si usted, si usted de pronto da cuenta que ganó el baloto, eso no es una tragedia, pero de pronto lo puede desviar. Y si también tiene una pérdida, tiene algo que le quitan, pues también hay que estar preparado para las cosas. Y el que ayuda a sostener eso, el que ayudaba a entender lo que Pablo estaba hablando, no era las mismas personas, no era que las personas dijeran, bueno, vamos a escuchar a Pablo a ver qué dice, no, era Dios ahí metido con esas personas, acompañándolas y haciéndolas entender, convenciéndolas. Entonces, vamos a dejar hasta el día de hoy ahí. El apóstol, pues hoy no pudo estar, pero pues yo creo que la idea es que nosotros nos podamos inventar, que podamos dejar entrar a Dios que se lleve esa dureza, a que Él tome esa dureza de nosotros y empiece a hacer una nueva construcción. Que empiece a hacer una construcción, pero no como nosotros la pensamos, sino poder entregarle a Él hasta eso, hasta la idea que nosotros nos hacemos de la construcción que podemos ser. Entonces, nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Nos, nos vemos la otra semana en este espacio y pues gracias a Dios, primeramente por darnos la oportunidad de empezar el día escuchando de la palabra de Él, dándonos esa palabra que es la única que puede hacer que no vuelva vacía, sino que pueda hacernos a nosotros conscientes, que nos pueda hacer a nosotros parte de lo que Él es, que nos inserte a nosotros en algo distinto. Entonces, nos vemos la próxima semana, que pasen un buen fin de semana y bendiciones para todos. Amén. Amén.